A ver, chicos, buenos días. Lamentablemente, no sé, Lima está llena de automóviles, el tráfico o tránsito está bien congestionado todos los días. Los jóvenes que no están acá son porque les falta precaución, les falta responsabilidad, algo les falta, ¿no es cierto? Porque la hora es la hora. Y el que les habla, personalmente, se ha jactado siempre por hacer las cosas iguales. Ayer tuvimos un bache con la profesora que dictó la clase correspondiente y ya no vamos a volver a dictar más. Con esa profesora no vamos a ir Chile. Ahora voy a presentar al doctor Sangay, que ya lo conocen ustedes. Sangay, perdón, todos lo conocen. Una puntualidad que lo caracteriza para empezar su clase a las 9 en punto de la mañana. Ahora que hemos quedado, está pactado y que está trayendo un aviso de hace 2 meses. De tal manera que yo de compañía del doctor Sangay para su clase correspondiente. Les van a dar un mensaje de lo que considera que es lo que deben saber ustedes. El doctor tiene 45 minutos para hacer su clase y después un estado de respuestas, preguntas y respuestas, y a las 10 va a terminar. ¿Sí? Si no terminan las 10 con su fervenia, ustedes le exigen que terminen, porque parece que la hora es la hora. Usted dice, doctor, perdón, yo me retiro porque es las 10 de la mañana. ¿Cierto? Tienen que recibir sus refrigerios, hacerse colita. Esos refrigerios son incomodidad tremenda, hablando de cuánto ustedes. La autoridad que dejamos, sobre todo no quieren dejarnos sin probar. Yo tengo una hija que hizo este curso en la Universidad de Ricardo Palma y eran por módulos, y duró 4 meses. Y era de 7 de la noche, de 6 a 10 de la noche. ¿Acaso le daban un vaso de agua? 4 meses. Acá tienen ustedes sus sándwiches, Coca-Cola. Ahora el vasito ya no le dan botella, ¿no? Y creo que el presupuesto es como botella. No le tomar los dos acá. Los dos acá, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos van a ir llegando los peruanos unos tras otros. Nuevamente mis saludos a todos ustedes, espero que ya nos conocemos. El tema a exponer ahora es un tema también bastante conocido por ustedes. Creo que el tema en realidad es para hacer un repaso, un recorrido de lo que ya se ha visto en farmacología, se ha visto en el curso de farmacoterapia que ustedes acaban de llevar también. Entonces la idea es fijar algunos puntos y también creo que es importante que ustedes puedan intervenir lógicamente puntualmente. Vamos a de referencia al final, por si es que hay alguna intervención al comienzo, durante la charla también podría ser, pero sean intervenciones muy puntuales y lógicamente explicadas. El curso es antibiótico terapia y odontología, que no es lo mismo que antibióticos de odontología. Antibiótico terapia significa el uso de antibióticos para el tratamiento de infecciones de odontología. Eso es diferente que antibióticos de odontología. Antibióticos de odontología sería la descripción de los antibióticos que se usan. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es describir los procesos farmacoterapéuticos de los antibióticos de uso frecuente en odontología. O sea, segundo, hay que reconocer las pautas. ¿Qué pautas tengo que yo tener o debo para el uso apropiado de antibióticos? Esto es importante porque yo no puedo indicar un antibiótico que se me ocurra, sino tengo que dar un antibiótico, como vamos a ver luego en relación al gen, y tengo que seleccionarlo en base a referencias si tiene eficacia, si tiene seguridad, si tiene conveniencia y costo. El otro aspecto es ver dentro de las pautas, es necesario, especialmente en antibióticos y también en los otros medicamentos, pero especialmente en antibióticos, las interacciones farmacológicas y farmacodinámicas, farmacocinéticas
y farmacodinámicas. Entonces es importante, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón de esto? Es porque la farmacocinética es importantísima para yo hacer un esquema de antibiótico-terapia. Y segundo, si hay interacciones, justo los antibióticos que ustedes indican y usan más en odontología están sujetos a interacciones medicamentosas. Por ejemplo, tienen los macrólidos, ya conocen ustedes que son inhibidores de enzimas microsomal y eso lo dan asociado con otros medicamentos. Y por último, es enfatizar la importancia del uso racional en odontología y haciendo énfasis un poco lo que es profilaxis antimicrobiana. El uso inapropiado de antimicrobianos, generalmente hay muchas causas que nos orientan sobre el uso inapropiado de antibacterianos. Pero nosotros, digamos, la experiencia que tenemos en el Hospital Real de Ati, en la unidad de farmacología clínica, vemos tres aspectos que han sido analizados importantes. Primero, es el diagnóstico inapropiado. Segundo, dosis no óptimas. Y tercero, duración del tratamiento prolongado. Estos tres aspectos importantes conllevan al incremento de la resistencia bacteriana. Entonces, cuando uno usa más los antibióticos hay más resistencia. Y lo que pasa es que es probable que a ustedes todavía no te dispongan información al respecto sí sobre el incremento de la resistencia de antibióticos en odontología. Actualmente ya están publicando muchos artículos, más inclusive que en algunos casos de medicina. Lo que pasa es que nunca se ha tocado, nunca se ha hecho estadística. Entonces es importante esto. Por ello, el diagnóstico debe ser apropiado. ¿Y qué tengo que considerar para hacer un diagnóstico? Primero, el diagnóstico de infección. Y para el diagnóstico de infección tengo puestos signos de infección local o signos de infección sistémica. Y cuando hay signos de infección sistémica, generalmente hay fiebre, hay malestar, etcétera, etcétera, y signos de infección local. Esa es la parte clínica. Pero ¿cuáles son los marcadores de infección? Principalmente sistémica. ¿Cuáles son? Aparte de los clínicos, por ejemplo, viene leucocitosis con desviación izquierda, y aparte de eso viene también la movilización de proteínas de fase aguda, que es la proteína C reactiva. Y actualmente, aunque en odontología todavía no se está utilizando, salvo para infecciones sistémicas, se está usando un marcador que es la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que está inclusive interviniendo no solo para ver si hay una infección bacteriana, porque la procalcitonina, la leucocitosis se puede presentar en cualquier infección. La proteína C reactiva se puede presentar en problemas inflamatorios, pero la procalcitonina solo se presenta incrementada en pacientes que tienen infecciones bacterianas, y eso no sirve para diferenciar de otro tipo de infecciones, especialmente las virales. Por otro lado, en un diagnóstico es necesario también considerar el diagnóstico etiológico. Entonces, si ustedes tratan infecciones ambulatorias, de no ser posible obtener una muestra, prácticamente ustedes sospechan los gérmenes, sospechan los gérmenes, especialmente la fuente. ¿De acuerdo? ¿De dónde vienen esos gérmenes y qué tipo de gérmenes? Teniendo en cuenta que las infecciones odontológicas en su mayoría son polimicrobianas. Y es decir, siendo polimicrobianas, existen gérmenes aerobios y existen gérmenes anaerobios. Entonces, esto es importante. Entonces, el diagnóstico es... Pero si ustedes tienen un absceso odontológico y ustedes lo van a drenar, yo creo que es importante, si lo drenan, pedirle sus muestras y hacerle que haga su gran y haga su cultivo. Otro de los aspectos importantes es la dosis no óptimas, porque generalmente nosotros nos adherimos a guías, y que esas guías son de cada lugar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros es la farmacocinética. ¿A qué nos produce la farmacocinética? Desde el punto de vista práctico, ustedes ya lo saben. A las concentraciones del antibiótico en radiación.
alimentación, un buen metabolismo y llegar a concentraciones adecuadas. Pero si falla uno de ellos, las concentraciones pueden aumentar, pueden disminuir. Entonces, la farmacocinética es importante para el. Y en la actualidad, las dosis se calculan teniendo en cuenta la farmacocinética y teniendo en cuenta la farmacodinamia. ¿Cómo valoramos la farmacodinamia de los gérmenes? O sea, ¿cómo valoramos? La farmacocinética es con concentración. Y la farmacodinamia con la concentración mínima inhibitoria del gen. Eso es importante. Un germen que tiene un PIB bajo no va a tener las mismas concentraciones de un germen que tiene un PIB alto y por tanto la dosis es mayor. Y otro de los aspectos importantes es la duración del tratamiento que es prolongado. Generalmente, en odontología, actualmente hay muchos estudios que no solamente en odontología, sino infecciones sistémicas, infecciones segús, inclusive, que han visto que el dar una terapia corta entre 5 y 8 días, que odontología es entre 5 es más o menos el promedio, 5 a 8, y entre dar una terapia de 3 a 4 semanas que a veces se acostumbra. Los resultados no han variado y la mortalidad tampoco, ni la mortalidad ha variado. Entonces, y es mucho mejor porque hay menos reacciones adversas y menos tiempo y menos posibilidad de resistencia bacteriana. Entonces, ¿cómo es que hacemos el enfoque del uso racional en base a lo que hemos mencionado anteriormente? Enfoque terapéutico en base al problema, eso ya lo conocen ustedes por el curso. No puedo decir una infección, pero ¿cuál es el problema? Sí, el primero es el problema, después son los objetivos terapéuticos, luego las estrategias, luego los esquemas, luego la información al paciente y por último el monitoreo. Ese es porque ustedes pueden tener casos de periodontitis, pero no es lo mismo una periodontitis en un adulto joven que en un anciano, que en un paciente que tiene diabetes, pero lo mismo una periodontitis en un paciente que tiene neoplasia, etcétera, etcétera. Entonces es importante ver el problema y todos los pasos que a ustedes conocen, todos los pasos para hacer una farmacoterapia basada en problemas. Por último, selección adecuada de un antibiótico. El antibiótico se debe seleccionar en base a eficacia, seguridad, conveniencia y costo. ¿Qué entendemos por seguridad? Eficacia es obvia, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad? Seguridad es la relación que existe entre el beneficio y el riesgo. O sea, si el fármaco o el antibiótico le da más beneficio que riesgo, es seguro. Pero si le da igual beneficio, igual riesgo, es dudoso. Si se le da más riesgo que beneficio, es inseguro. Entonces, eso es lo que se consigna como seguridad. Otro de los aspectos que cuando hacen cultivo, esto se ve más en medicina, lectura e interpretación del antibiograma, es importante. O sea, no basta con que le digan que el germen es sensible a tal y no escoger el antibiótico, no tiene que escogerse en base a una lectura crítica. Y por último, considerar los esquemas terapéuticos que hemos hecho, considerando parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, acá tienen la farmacoterapia basada en problemas. Primero, definir el problema. Segundo paso, precisar los objetivos del tratamiento. Tercero, formular un tratamiento adecuado e individualizado. Cuarto, elaborar correctamente la receta. Ya ustedes conocen, porque lo han hecho en la práctica inclusive. La receta es un instrumento legal, pero es un instrumento científico y que prácticamente coordina al odontólogo con el farmacéutico y con el paciente. Y la receta es un instrumento integral, o sea, no es un documento así simple. El quinto paso es informar y explicar al paciente sobre su enfermedad y el sexto, efectuar seguimiento del tratamiento. Prescripción de antibióticos. Entonces, cuando ustedes prescriben antibióticos, primero tienen que hacer el diagnóstico de infección y ver si existe necesidad
primero definir el problema objetivo y por último intento a identificar el patógeno si es que es posible, si es necesario. En odontología la mayor parte de veces se da antibióticos en base a sospechas de germen, pero en algunos casos cuando no hay respuesta adecuada o cuando hay abscesos hay que hacer un cultivo para identificar el patógeno. Selección en base a eficacia, seguridad, conveniencia, y de acuerdo a esto se sale primero lo que es la terapia empírica. ¿Qué significa? Usted ve al paciente y dice: esta es una periodontitis, los gérmenes posibles son tal, de repente le saco una muestra, pero no voy a esperar que venga la muestra, le doy el antibiótico y los resultados me pueden venir a las 48 horas o 72. Cuando ya me venga el resultado, ahí se los gérmenes. Si el antibiótico es correcto, sigo con el mismo. Si el antibiograma me sale que no, tengo que hacer un cambio. Es decir, y eso ya no se llama terapia empírica, sino se llama terapia definitiva con conocimiento del germen, y terapia empírica sin conocimiento del germen inicial. Y terapia combinada cuando se da dos antibióticos. Se dan dos antibióticos, uno para producir sinergismo, otro para disminuir resistencia y otro para disminuir toxicidad. Teniendo en cuenta además la dosis y duración, el seguimiento, información, algo similar a lo que ya hemos visto anteriormente, y reevaluación en casos de fracaso terapéutico. Cuando usted tiene, por ejemplo, un problema infeccioso, le daba antibiótico, ¿qué hacer? Lo que hacíamos nosotros siempre es 3 días con un antibiótico, otro antibiótico, eso se llama escalada anárquica, o sea, ahí no se conlleva nada. En ese contexto hay que hacer primero ver si hay un error diagnóstico. De repente no tenemos diagnóstico de infección o tenemos diagnóstico de infección, pero el germen no es el adecuado, no es el que está produciendo infección, o de repente usted ha hecho un inadecuado tratamiento quirúrgico, hay que analizar, o hay una superinfección, o no está dando una cobertura antibiótica adecuada, o la dosis tampoco no es adecuado, o el antibiótico que le está dando no está penetrando en el lugar de la infección. Y luego ya puedo pensar en el desarrollo de la resistencia. El primero es todo lo mismo y luego el desarrollo de la resistencia. Si ya descarto todo está bien, esa resistencia antimicrobiana, y ahí puedo cambiar de un antibiótico con que tenga cobertura para esos gérmenes. Y por último hay que ver el estado del huésped, porque puede que el huésped ya no esté inmunocompetente sino inmunosuprimido y tenga problemas, y por eso habría que digamos que reforzar con otras medidas. Esta lámina ya la conocen. El antimicrobiano siempre tiene que estar dirigido al microorganismo, pero a un microorganismo infectante, no un microorganismo colonizante ni a un microorganismo contaminante. Y además de considerar un microorganismo, es diferente un microorganismo infectante en una infección que es extrahospitalaria o adquirir la comunidad, a diferencia de una infección parece que estamos en dos escenarios. O sea, yo estoy hablando solo, discúlpenme, pero tiene que... Les voy a agradecer que presten atención, pues por el caso que no estoy conversando. Aparte de considerar que el antimicrobiano se indica en relación al germen infectante, aparte de eso hay que considerar el huésped. El huésped puede ser un niño, un anciano, puede ser una gestante, puede ser un paciente que tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etc. Y acá tenemos, en términos generales, algo que a ustedes lo conocen más que yo, todas las enfermedades, las infecciones, disculpen, infecciones odontológicas,
la localización y las bacterias, los gérmenes más frecuentes, cada uno de ellos. Entonces tiene la pulpitis, el streptococo, la botella. Entonces casi todos, como ven, tienen una combinación de gérmenes aeróbicos gram positivos con gérmenes anaerobios gram positivos y en algunos casos en las infecciones profundas anaerobios gram negativos. Entonces la pregunta es, gérmenes aerobios gram negativos, aerobios, ¿cuáles son? Las enterobacterias. ¿Y serán gérmenes frecuentes en infecciones odontológicas? No, o sea, justo las enterobacterias son clarísimas. Solamente se ven en pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes que tienen neoplasia, pacientes que han recibido muchos antibióticos. Si no, no se ve en odontología. Y acá tienen, por ejemplo, patógenos frecuentes en odontología, estreptococos, fusobacterias, que son porciromonas, que son anaerobios gram negativos, que son gram positivos, actinobacillus también. Y acá tienen la sensibilidad de cada uno de ellos a la penicilina, amoxicilina clavulático. Como ven, el amoxicilina clavulático tiene una cobertura casi para todos. La doxiciclina tiene cobertura muy poco solamente para fusobacterias y para actinobacillus. La clindamicina también tiene cobertura y para actinomicetoscopina no tiene cobertura la clindamicina. El metronidazol casi igual que la clindamicina, pero el metronidazol no tiene cobertura para estreptococos aeróbicos. Y los macróbidos también están prácticamente no son muy efectivos, hay mucha resistencia en la actualidad. Farmacocinética, ya hemos visto que es importante la farmacocinética porque de la farmacocinética depende las concentraciones de biofase. De la farmacocinética, si hay alteraciones en la absorción, la distribución, metabolismo, las concentraciones van a variar. Y si estas concentraciones varían, el efecto farmacológico también va a ser diferente. Puede ser efecto terapéutico o efecto subterapéutico o efecto tóxico. Y la variabilidad farmacodinámica también, porque la sensibilidad de los receptores no es lo mismo en un paciente inmunocompetente que en inmunosuprimido. Por ejemplo, el uso de sulfas en pacientes que no tienen inmunosupresión, las sulfas producen un promedio de 5% de alergia y son débiles. En cambio, los pacientes con HIV, usted le da sulfas, el riesgo de alergia y alergia severa es de 40 a 45%. Entonces, esas son las variantes farmacodinámicas que también hay en la. Estos procesos también ya lo conocen, la biodisponibilidad, la vida media de eliminación, ¿para qué nos sirve? Para definir la frecuencia de uso por día. Un fármaco, un antibiótico, por ejemplo, la doxiciclina tiene una vida media de 8 horas. La moxicilina tiene una vida media de 2 a 4 horas. Amoxicilina favorable. Amoxicilina favorable, ¿cómo lo indico? Cada 8, cada 6 o cada 8 horas. ¿Y cómo indico la doxiciclina? Cada 12, cada 12 horas. Entonces, ahí interviene lo que es la vida media de eliminación. ¿Qué significa esta réplica? Acá, biodisponibilidad del 100%, cercana al 100%. Lo que significa es que si usted le da por vía oral o por vía endovenosa, generalmente las concentraciones van a ser las mismas, igual. Entonces no existiría la necesidad de dar estos antibióticos administrados por vía parenteral, excepto en dos situaciones. Cuando la vía oral no es patente, el paciente vomita,
diarrea, de reflujo, o cuando el paciente está en shock. Si el paciente está en shock, hay trastornos hemodinámicos, en ese caso es preferible porque la absorción puede ser errática. En esos casos es mucho mejor darlo por vía venosa, pero se hace lo que se llama la terapia secuencial. Se administra por 3 días por vía venosa, una vez que se recupera sus funciones vitales, pasa una vez que recupera toda la los controles hemodinámicos, pasa usted a vía oral. Otro de los aspectos importantes es el metabolismo. El metabolismo de los antibióticos y de todos los fármacos se llevan a cabo en este sistema microsomal enzimático. Y como ven, acá hay 3 tipos de isoformas: el 3A4, el 2D6 y el 1A2. Acá podemos ver lo siguiente, que por esta isoforma se metabolizan este grupo y este grupo. Cualquier medicamento se va a metabolizar, eso es normal. Igual, estos grupos de acá se van a metabolizar por este isoforma. Lo mismo de la parte inferior. Pero ¿qué pasa? Cuando yo utilizo 2 de ellos, por ejemplo, utilizo alprazolam con claritromicina, y la claritromicina está dentro de los grupos de los inhibidores. El paciente está tomando alprazolam como hipnótico, dice el doctor, le dice, bueno, te voy a dar claritromicina, se utiliza mucho en odontología también. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es un inhibidor enzimático, impide el metabolismo de la alprazolam. Y si impide el metabolismo de la alprazolam, ¿qué va a pasar? Aumenta el efecto, va a ser más sueño, se puede chocar, puede tener cualquier problema. Entonces, se maneja. Entonces, en cambio, si yo le doy rifampicina, es un inductor, entonces ¿qué va a pasar? Incrementa el metabolismo del alprazolam y al incrementar el metabolismo disminuye su concentración y no produce efecto. Entonces, es importante tener en cuenta estas interacciones medicamentosas. Otro de los aspectos importantes es la eliminación del fármaco de los antibióticos. Acá en la columna de la izquierda tienen todos los antibióticos que se eliminan por vía renal. Y en la columna de la derecha los que se eliminan por vía hepática. ¿Por qué es importante esto? Porque estos antibióticos requieren ajustes en la dosis cuando hay compromiso renal. Y estos antibióticos requieren ajustes cuando hay compromiso hepático. Entonces esto es importante, y los ajustes varían de acuerdo a la filtración, pero estos son todos los antibióticos. Este es el estado de equilibrio. No sé si es una... Normalmente, esto lo conversen ustedes, cuando uno da la dosis de mantenimiento, de la primera dosis, y de dónde iba, recién a las 5 vidas medias, una dosis que cuando a las 5 vidas medias se establece el estado de equilibrio, que significa que está dentro del margen terapéutico. Este establecimiento del estado de equilibrio dentro del margen terapéutico es lo que garantiza el efecto óptimo. Entonces, pero si lo estoy dando dosis de mantenimiento, miren, tengo que pasar 5 vidas medias. Si el fármaco tiene una vida media de 8 horas, ¿a las cuántas vidas medias va a pasar el estado de equilibrio? Para que haya dosis óptima. 8 por 5 a las 40. 40 horas son casi 2 días, cosas así. O sea, usted dice, bueno, con la dosis que le estoy iniciando, a los 2 días recién voy a tener el efecto óptimo. Entonces, en esos casos lo que usted hace, la dosis de carga, y tiene dándole dosis de carga desde el comienzo, hay el margen terapéutico, el estado de equilibrio. Entonces, con dosis de carga, el estado de equilibrio se obtiene al inicio. O sea, dosis de carga puede ser dosis doble, podría algunos en dosis disciplina. Nosotros empezamos 2 tabletas, 2 de inicio, 2 de sí, y
y luego una de 100 cada 12 horas. Eso es lo que hacemos. ¿Para qué? Con ese caso se alcanza dosis de carga, con la dosis de carga alcanzamos el estado de equilibrio. Cuando se da dosis muy altas, tiene lo que dosis tóxicas. Y cuando se da dosis muy bajas, dosis subterapéuticas. Farmacodinamia de los antibióticos. Ya hemos mencionado que es una relación entre la farmacocinética y la farmacodinamia con sus variantes. ¿A dónde nos produce la farmacocinética? Concentración en lugar de expresión. ¿Y a dónde nos conduce la farmacodinamia acá? A la actividad del patógeno, o sea, la concentración mínima inhibitoria. Supongamos que usted tenga un estreptococo que tiene un 0.05. La concentración podría ser 5 veces más, de repente con 4 o 5 de concentración en lugar de que tiene suficiente. Pero si usted tiene, por ejemplo, una pseudomonas que tiene 5 o 6, tiene que llegar a 30 y de repente no es posible llegar a 30 con ese antibiótico. Entonces, por eso es importante. Y de la interacción entre ambos es lo que se da muerte a la bacteria, cuando se le da lógicamente como apoyo los factores de riesgo y ello conduce al éxito clínico. ¿Qué es lo que necesitamos en farmacodinamia? Es que el antibiótico penetre al germen y tiene que penetrar al lugar de acción, tiene que penetrar en concentraciones adecuadas y esas concentraciones deben mantenerse durante permanencia de actividad para poder. ¿Qué es lo que deseamos nosotros cuando damos un antibiótico? Erradicar el germen, porque por eso es que en algunos casos, cuando hay un paciente que es inmunocompetente, se puede dar un antibiótico bacteriostático porque mayormente no hay problema, porque sus defensas están bien, pero cuando es bactericida tienen que darle, cuando es un inmunosuprimido hay que darle un bactericida, porque las defensas no están bien. Entonces, en este contexto de la penetración del antibiótico en el germen, tenemos que hay antibióticos que son concentración dependiente y hay antibióticos que son tiempo dependiente. Entonces, concentración, ¿cuál será? ¿Qué significará concentración dependiente? A más dosis, más efecto bactericida. Las quinolonas, por ejemplo. El metronidazol que ustedes usan, también a más dosis, mayor efecto bactericida. O sea, tengo que darle la mejor dosis posible. Los aminoglicósidos también. En cambio, el tiempo dependiente, ¿qué significa? Que tengo que asegurar durante todo el intervalo que esté con concentraciones adecuadas. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que reforzar ahí? La vida media, o sea, si tiene la vida media de 6 horas, tengo que darle cada 8, cada 11 máximo. Si le doy cada 24, no va a tener efecto. Entonces, acá tenemos los antibióticos que son bactericidas, que son todos desadaptáticos, los licopépticos, los quinolonas, los aminoglicósidos, los metronidazol. Y los antibióticos que son bacteriostáticos, macrólidos, piramicina, tetrahidrolamina, tetracitina. Generalmente, los que son concentración dependiente, acá son los quinolonas, los aminoglicósidos y los metronidazol. Los tres son concentración dependiente. El resto son tiempo dependiente. Y acá tienen, cuando utilizo un antibiótico que es concentración dependiente, que es esto, tengo que la concentración tiene que ser 10 veces más que el mínimo. Y cuando utilizo un antibiótico que es concentración fija, es tiempo dependiente, la concentración debe ser 5 veces más que el mínimo. Los mecanismos de resistencia también ya lo conocen. Hay resistencia a veces no le permiten penetrar al antibiótico, o le permiten penetrar pero después lo sacan con bombas de flujo, o lo destruyen con
inactivándolo, o montan los blancos para impedir su unión con los blancos. Entonces, esto es lo que produce. Y muchos gérmenes en la actualidad, incluyendo gérmenes que producen infecciones odontológicas, ya tienen varios mecanismos de resistencia. Entonces, eso es muy importante. Y acá tienen la lámina también conocida por ustedes, los antibióticos. Tanto los antibióticos que inhiben la pared celular como los que inhiben la síntesis de ácido nucleico son antibióticos bactericidas. Los que inhiben la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, con excepción de los aminoácidos. Acá tienen una clasificación de los antimicrobianos beta-lactámicos, que son los que más utilizan ustedes: penicilinas, cefaloporinas, sobre todo los carbapenéticos, y utilizan muy poco. Los aminoglicósidos también no tienen mucha indicación como monoterapia, a veces asociados a la odontología se emplea muy poco. La clindamicina, que son azúcar, sí se utiliza bastante. Entonces, la rifampicina, pacientes con tuberculosis, especialmente la tetracyclina también lo utilizan. Cloranfenicol se utiliza poco por las reacciones hematológicas que producen. Macrólidos también utilizan en odontología ustedes. Vancomicina se está utilizando últimamente un poco. Igual que mostrasol, muy poco también en odontología. Dentro de los beta-lactámicos tenemos nosotros las penicilinas, las cefaloporinas y los inhibidores de beta-lactamasa. Un ejemplo es amoxicilina con ácido laulámico o ampicilina con sulbactam. Y dentro de los licopéptidos tenemos la vancomicina y la tecoplasmina. Las penicilinas en odontología siempre ha sido, recuerdo hace muchos años, la terapia de elección para la mayor parte de infecciones odontológicas. Su espectro está dirigido a patógenos aerobios, facultativos y anaerobios, pero anaerobios especialmente gram positivos, porque en la actualidad ya hay mucha resistencia a anaerobios gram negativos. Antes, una porfiromona se lo combatía bien con penicilina, en la actualidad ya no, en muchos casos son resistentes, no todos. Se considera uno de los antibióticos de elección y de tratamiento de infecciones mixtas de cavidad oral, o sea que son infecciones polimicrobianas, y cubre estreptococo y cubre anaerobios. En infecciones superficiales, mayormente se sigue utilizando y son tan buenos resultados. Pero ya tenemos la aparición de gérmenes productoras de beta-lactamasa para las pregunteras, porfiromonas, mucobacterias, y hay fracaso terapéutico por penicilina. O sea, ¿y estos gérmenes qué son? Son anaerobios gram negativos. Entonces ya en la actualidad, si uno sospecha que hay una infección por estos gérmenes, ya no debe utilizarlo por lo menos como terapia empírica, no usar la penicilina. Si al final me sale que son sensibles y logro aislarlo, podría regresar a penicilina. La amoxicilina como un inhibidor de beta-lactamasa, que es el ácido laulámico en este caso, se sigue considerado como un tratamiento de elección en un gran número de estos procesos. ¿Por qué? Para porfiromona, preutela, se está utilizando en muchos casos. Ya no se utiliza pues amoxicilina sola, sino amoxicilina laulámica. Las dosis altas, porque en la actualidad, si usted revisa en el comercio, o sea, en las farmacias, ya hay amoxicilina de 1 gramo inclusive. Antes había de 500, ahora hay amoxicilina de 1 gramo, ácido clavulónico, lo que le corresponde. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto de que dosis altas de amoxicilina podría retrasar o reducir el riesgo de aumento de la resistencia del micrófono. A medida que se van más dosis, es mucho mejor para especialmente en neumococo también, en infecciones neumónicas también se ha visto lo mismo.
dar dosis altas. Y lógicamente, algo que mencionábamos antes, no solamente dosis altas, sino periodos cortos de tratamiento para evitar la resistencia. Otro de los aspectos importantes en cuanto a penicilina, que ustedes también ya lo conocen muy bien, es una de las reacciones alérgicas, que son poco frecuentes, o decir raras, pero que son mortales, es la alergia a la penicilina. Que siguen viendo, se siguen escuchando por radio, por diario, se siguen presentando casos hasta la fecha de alergia a la penicilina. Pero la alergia, ¿a qué se debe? A la penicilina. Núcleo común ácido principal, que es el anillo beta-lactámico. Y que lógicamente las hemorroides tienen el anillo beta-lactámico, pero como otras variantes, pero en final es el núcleo común. Entonces, lo que significa que si uno tiene alergia, cualquier tipo de alergia, ninguna penicilina debe usarse. Ninguna penicilina. Si es que al usar no le ha pasado nada, lo más probable es que no haya sido alérgico. Pero nunca se debe usar penicilina en ninguno de los casos. Pero si no puedo usar penicilinas, ¿podría usar cefaloporinas o podría usar carbapenems? ¿O podría usar monobactam? La respuesta es, bueno, podría, pero no podría, o sea, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno da en 100 pacientes que tienen alergia a las penicilinas, entre 5 a 15 también tienen alergia a las hemorroides, especialmente de primera y segunda generación. Entonces yo me arriesgaría a darle, si hay 5 o 15%, el poco dicen, pero bueno, es riesgoso y nos podemos ir a descansar a otra parte. Entonces el problema es eso. Y si yo le doy carbapenem, la reacción cruzada es del 50%. O sea, que de cada vez uno me va a hacer, y eso hemos visto. En cambio, si yo le doy el monobactam, que en realidad no le sirve mucho a ustedes en odontología, porque los monobactam solamente son para gérmenes gram negativos aerobios, que justo no hay infección, por eso si odontología no se podría usar, es decir, preferentemente, porque de repente hay algunos casos, pero no hay. Entonces, para el Astrionam, la reacción cruzada es menos del 1%, 0,5%. Ante esta situación, ¿qué hago? Yo tengo un paciente alérgico a la penicilina, y tengo que darle un antibiótico, ninguna penicilina. ¿Podría darle cefaloporinas o podría darle carbapenem? Habría que ver. ¿Cómo? Primero, si yo le doy cefaloporinas, tendría que hay dos situaciones. Uno que considerar el shock anafiláctico, que es una reacción de alergia severa y que se presenta durante los 30, 40 minutos, y si no la tienen con adrenalina es mortal. Y la otro tipo de reacciones que se presentan con la penicilina son a los 3 o 4 días, o unas ronchitas, etc. Pero al final son un tipo de alergia que ya no es con inmunoglobulina E, sino con otro tipo de inmunoglobulina, la G, la M, etc. Pero al final son alérgicos. Entonces, si yo tengo un paciente con shock anafiláctico, no le podría dar, no le debería dar ni penicilinas, ni cefaloporinas, ni carbapenem. Y menos monobactam tampoco. ¿Por qué? En odontología es muy poco lugar tendría. Pero si es un paciente que tiene una alergia retardada, no es muy severa, con unas ronchas, entonces no le puedo dar penicilina, pero le podría dar cefaloporinas o le podría dar carbapenem siempre y cuando ustedes hagan su prueba de sensibilidad y les salga negativo. Y aunque les salga negativo, ustedes estén con expectación armada. ¿Qué significa expectación armada? ¿Qué significa expectación armada? Con adrenalina a la mano. Con adrenalina a la mano, por si acaso haga alguien. Sí. Por eso es mejor escoger otras alternativas. Yo tengo una paciente que
tenía, creo que les conté también, sobre una alergia a varios antibióticos, pero le salió una hemorina, una pseudomonas aeruginosa, y le dimos era sensible a Astronat. Y Astronat decía que la alergia es menos del 1%. Lo hospitalizamos a la paciente y le aplicamos, y bueno, estábamos con su adrenalina ahí, que no se moría, y situación anafiláctica. De ahí, y ya nosotros no usamos tampoco los Astronat en pacientes cuando hay situación anafiláctica. Entonces, el otro, las cefaloporinas, en realidad de primera, segunda, tercera y cuarta cefaloporinas, las que más se utilizan, ustedes son las de primera y segunda que tienen acción, al igual que las penicilinas, para gram positivos, para algunos gram negativos que hay pocos en odontología. Pero cuando hay infecciones, por ejemplo, del sistema nervioso central, no se deberían usar las de primera porque no atraviesan paredes macroencefálicas, pero sí las de segunda y las de tercera. Las de segunda y tercera, las de tercera especialmente se utilizan para cetacilina, y es para infecciones por pseudomonas que se ve poco en odontología. Y las de cuarta, que también cubren pseudomonas. Las tetraciclinas. Antes de esto, ¿para qué sería que tienes en ustedes la cefaloporina de primera, aparte de lo que hemos mencionado? Se está utilizando como profilaxis a veces en cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, se utiliza como profilaxis la cefaloporina de primera generación, para profilaxis quirúrgica, o sea, no la dinotraqueitis, sino la profilaxis quirúrgica. Entonces, las tetraciclinas es otro de los grupos de antibióticos que son inhibidores de la síntesis de proteínas. Presentan actividad limitada en odontología como consecuencia de aumento de niveles de resistencia, pero se han reportado casos de buenos resultados en la gingivitis ulcerativamente transmisible. En esos casos sí ha dado buenos resultados la tetraciclina. Una vez, por su afinidad por el tejido óseo y dental, no se recomienda su uso ni en gestación, ni en lactancia, ni en niños menores de 8 años. Las tetraciclinas están contraindicadas en gestación y en niños. Y pueden producir hipoplasia dental, deformidades óseas y deformaciones dentales. Los nitroimidazoles, el metronidazol, que es metronidazol de acción corta, se da 3 veces al día, y el imidazol de imidazol que se da 1 vez al día, de acción prolongada. Presentan excelente actividad frente a bacilos gram negativos anaerobios, espiroquetas, pero con escasa actividad sobre cocos anaerobios, o sea, peptococo, no actúa mucho, y ningún aerobio, o sea, el metronidazol no cubre aerobios, no cubre el peptococo aerobio. Si usted da metronidazol y quiere cubrir un peptococo, tiene que darle asociado a penicilina. La penicilina, y con eso puede cubrir más metronidazol. En infecciones mixtas de cavidad oral debe asociarse con otros antimicrobianos. Las glicosatrinas, o sea, entre ellas tiene la clindamicina, continúa siendo el tratamiento de lesiones alérgicos a beta-lactámicos en la mayoría de infecciones neurológicas, o sea, pero no debe ser una terapia de primera infección sino de segunda. Una de las ventajas que tiene la clindamicina es que llega bien a hueso llega. Entonces, pero existe 25% de resistencia en el streptococo y también tiene resistencia para actinomicetón comita. Las reacciones adversas, ya saben, de la clindamicina es la enterocolitis membranosa, que se produce por ¿qué? ¿Por qué gente? La enterocolitis membranosa por Clostridium difficile. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en un paciente que ha recibido clindamicina y que produce diarreas? Metronidazol por vía oral o vancomicina también por vía oral. Los macrólidos, que son bacteriostáticos en realidad, cobertura para gram positivo, para anaerobios tienen poca cobertura. En algunos bacteroides y fusobacterios deben ser resistentes. Inclusive ya hay incrementos de resistencia al streptococo.
¿En qué infecciones se indican antimicrobianos? Infecciones heterológicas, gingivitis crónica, abscesos periapicales, periodontal, periodontitis y otros abscesos. ¿Qué grupos de antibióticos se utilizan en monocología? Las penicilinas, hemos visto las penicilinas, las hemologaminas, esto ya lo mencionamos. Interacciones. Hay interacciones medicamentosas, por ejemplo, de letrozol con litio, tetraciclina con litio, eritromicina con dioxina, con warfarina. Los antibióticos también están contraindicados en alcohol, digamos, hay interacciones severas. ¿Qué harán los antibióticos en caso de que un paciente esté anticoagulado? ¿Qué harán los antibióticos? Reducen la flora intestinal. ¿Y quién produce la vitamina K? La bacteria intestinal. Si usted no se elimina, no va a producir vitamina K. Entonces el paciente que recibe anticoagulantes puede sangrar más de la cuenta. Entonces, igual pasa acá. Habíamos mencionado al inicio los macrólidos. Los macrólidos pueden tener interacción con antihistamínicos de segunda generación, con ciclosporina, con todos estos antibióticos, con todos estos medicamentos. Entonces, hay que evitar que los macrólidos son inhibidores enzimáticos. Ingestación. Los que se consideran, los antibióticos que consideran relativamente seguros son penicilinas, todos los beta-lactámicos, macrólidos, con excepción del estolato de hidroxicinas, la glicosamina, retronidazol. Pero aceptados en casos necesarios, aminoglicósidos, que es que no hay otra alternativa, y que están contraindicados son las tetraciclinas y las puroquinolonas, tanto en niños como en gestantes. Profilaxis en odontología. La profilaxis tiene dos objetivos principales. Uno de ellos, en odontología, sabemos que todos los procedimientos dan bacteria, por la mayor parte de ellos dan bacteria transitoria. Y entonces el problema es que podrían haber infecciones endocárdicas. Primero es para prevenir endocarditis infecciosa y el segundo es para prevenir diseminación de infecciones locales o a infecciones sistémicas, pero en determinados casos. Y para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Uno, los factores de riesgo, los pacientes que tienen riesgo para endocarditis, uno. Y otro aspecto que debo considerar son los procedimientos de riesgo. ¿A qué se llama profilaxis? Si yo doy esta es la concentración óptima en el tejido. Yo tengo que mantener concentración del antibiótico durante todo el acto operatorio. Para ello tengo que dar el antibiótico 30 minutos o una hora antes de la intervención quirúrgica. Una hora antes cuando es oral y 30 minutos cuando es endovenoso. Y con eso me dura toda la vida media del fármaco. Entonces, esa es una posibilidad. Si yo doy antes, no tiene efecto. Y si doy después, tampoco. Entonces, la profilaxis es perioperatoria, una hora antes o media hora antes de la intervención quirúrgica. Profilaxis en odontología recomendada para pacientes con riesgo de infección y sometidos a procedimientos invasivos. Indicaciones de uso: prevenir el riesgo de endocarditis infecciosa, prevenir el riesgo de infección local y transmisión, lo que hemos dicho. Riesgo elevado, pero tiene que haber riesgo elevado de endocarditis infecciosa, prótesis valvular, historia de endocarditis infecciosa, o enfermedad cardíaca homogénea. Estos son los riesgos. En estos casos hay riesgo, pero riesgo de endocarditis, pero aparte de eso tengo que contar con riesgo del procedimiento. Procedimientos, o sea, todas las bacterias, desde extracción dental, cirugía dental, cepillado dental, todos los porcentajes de bacterias transitorias. Pero no siempre que haya bacterias transitorias hay necesidad de dar un antibiótico profiláctico. ¿Qué procedimientos odontológicos en pacientes que tienen riesgo de endocarditis? Extracciones dentales,
procedimientos periodónticos, procedimientos de implante, reimplante, endodoncia, colocación de bandas, anestesia local, intralegamentaria. Estos son los procedimientos para prevenir enfermedades infecciosas. O sea, tienen factores de riesgo de localismo y tienen los procedimientos de riesgo. Prevención de riesgo de infección local, o sea, no solamente para prevenir infecciones, para prevenir localismo, sino en caso de tercera molar impactada, en cirugía de implante, cirugía periapical, cirugía de tumor y los pacientes inmunocomprometidos. Ahí se da terapia antibiótica antes de la intervención quirúrgica. El régimen generalmente son... ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué amoxicilina 2 gramos cuando usamos 1 gramo normalmente? Lo que hemos hecho ahora está dosis de carga. Por dosis de carga. Porque si no, va a tener que esperar. Entonces, cuando dosis de carga alcanza el estado de equilibrio rápidamente. Entonces, el estándar es amoxicilina. Y niños amoxicilina 50 miligramos por gramo de peso. Si no se puede dar por vía oral, ampicilina 2 gramos también dosis de carga. En los que son alérgicos a la penicilina se puede usar clindamicina, tratar las dosis en niños, en adultos y por ejemplo venosamente. Y en alérgicos a la penicilina, la clindamicina. Entonces, con eso estamos terminando. ¿Alguna pregunta, por favor?